Bienvenidas, bienvenidos a este último espacio en nuestro medio, Cuba Información, último espacio del año 2024, que ha sido especialmente durísimo para el pueblo cubano. Ojalá que el 2025 sea mejor, aunque ahí vienen los nubarrones de tormenta de Donald Trump, Marco Rubio, Maurice Claver-Caron y otros halcones mafiosos que ya están amenazando con nuevas sanciones y más políticas de guerra económica y psicológica y mediática y política contra Cuba. Pero ahí teníamos al pueblo cubano representado en un grupo importante de personas que marchaba hace unos días por el malecón de La Habana. Muchísima otra gente que no pudo ir sencillamente porque no hay transporte normalizado, porque prácticamente no hay posibilidad de moverse en una ciudad grande como es La Habana, una ciudad bajita y muy extensa, donde vive gente pues muy lejos del malecón. De los tweets que pude leer en estos últimos días sobre esa marcha, me impactó uno del presidente de Colombia. Bueno, ¿qué dice el presidente de Colombia sobre un acto político en Cuba? Nos dice, el bloqueo económico, porque esa marcha fue contra la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba, el bloqueo a una nación es una violación sistemática de los derechos humanos de todos sus habitantes. No es más que una política imperial y choca contra cualquier base ética o democrática de un ser humano. ¿No quieren migrantes ni en Europa ni en Estados Unidos? Entonces que suspendan los bloqueos, ¿no? Es un comentario que hace Gustavo Petro, presidente de Colombia. Y nos dice Gerardo Hernández Nordelo, los odiadores tienen razón. El régimen obligó a 4 gatos a que mostraran su apoyo en el malecón. Porque lo que leemos, lo que hemos leído en las redes sociales del odio, es que, bueno, primero que eran 4 gatos, que eran pocos, bueno, uno ve ahí miles y miles de personas. Y después que iban obligados, ¿no? Entonces, o iban obligados o eran 4 gatos, no entiendo. Y luego, además, son capaces de decir que iban obligados porque les quitan el trabajo y a la vez decir que para qué van a trabajar, es para lo que les pagan, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es importante asistir a una marcha para que no te quiten el trabajo cuando ese trabajo no es pagado? ¿Realmente no merece la pena trabajar por el salario que te pagan? No lo entiendo, pero bueno. Y hemos leído titulares pues, de este corte en la prensa contrarrevolucionaria y en la prensa corporativa internacional, como el del ABC español. Dice, la dictadura cubana organiza protestas contra el bloqueo, bien entre comillas bloqueo, mientras la mitad del país está sin electricidad. Claro, pero es que el problema es que está sin electricidad, a lo mejor es por el bloqueo, ¿no? No, pero parece que no tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, bienvenido Lázaro, porque Lázaro ha estado por Cuba en estas últimas semanas en un encuentro muy interesante sobre esclavitud, racismo, etcétera, que luego nos va a contar un poco. Pero bueno, sobre todo al leer estos titulares, ¿qué te viene a la cabeza? Bienvenido, Lázaro. Bueno, sí, ante todo un saludo cariñoso y felicitaciones a todas las amigas y amigos que nos ven y están con nosotros, y con nosotros quiere decir que mantienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Mira, esta es una de las tantas infamias que a lo largo de los años se ha vertido, ¿no? De que la gente van obligada a las manifestaciones. Ahí pretenden desconocer realmente de forma vergonzosa el sentimiento mayoritario que existe en el pueblo cubano. Es que no, pues claro, le hacen caso a quien entrevistan, a los odiadores, a los sinvergüenza, a los apátridas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay en el corazón del pueblo cubano un sentimiento de soberanía, de independencia, de dignidad, valores extraordinarios que mantienen la unidad del pueblo, y es un valladar
infranqueable por el imperialismo de los Estados Unidos. Son 65 años de guerra económica que, a pesar de todos los esfuerzos, de todos los recursos empleados para derrotar a la revolución, que es el pueblo, no ha podido ni podrá. Entonces, cuando hay una marcha esta, a mí me llama la atención eso de obligado, obliga, no obliga a nadie. Es expresión patriótica de un pueblo lo que se manifiesta en las calles. ¿Contra qué? Contra una guerra ilegal, contra el genocidio, contra el crimen, contra la maldad. Es lo que está sucediendo. Es decir, que Estados Unidos recrudece el bloqueo e incorpora a Cuba en una lista espuria de países patrocinadores del terrorismo. Bueno, algo ilegal, algo demencial, porque los primeros que tienen que encabezar esa lista son Estados Unidos y quizás en segundo, no, quizás no, vamos a poner también en segundo lugar, medalla de plata, Israel, el régimen sionista de Israel. Entonces, lo que sale, a pesar de las dificultades existentes en el país, sobre todo con el transporte, esa multitudinaria, había decenas de miles de personas cubanas manifestándose contra esas políticas criminales del imperialismo de los Estados Unidos. No obligado, es conciencia, es patriotismo, es civismo, es expresar una rebeldía pacífica contra una infamia, contra un crimen, contra la pretensión de los Estados Unidos de doblegar la voluntad del pueblo cubano en su lucha permanente por la independencia, por la soberanía. Entonces, pero los medios de prensa esto no entienden eso, porque de patriotismo, cero. De dignidad, cero. De infamia, 100%, 1000 por 1000. ¿Por qué? Porque no trasladan a la opinión pública la verdad. Mienten constantemente. Y claro, se apoyan en los sinvergüenzas que siguen esas narrativas de forma realmente repugnante ya. Esa narrativa que si obligado, que si pierden el trabajo. Pero fíjate tú, José, posiblemente los trabajadores vamos a poner de la región de Estados Unidos, más seguros, más participativos que pueda existir, están en Cuba. Porque los trabajadores en Cuba, trabajadores y trabajadoras, participan activamente en la gestión en su trabajo, bien en los servicios sociales, bien en servicios médicos, en la industria, en la fábrica. Es parte activa de las discusiones, de lo que tiene que ver con la productividad en medio de las condiciones más difíciles que se pueda concebir. Entonces, todas esas mentiras se caen por su propio peso porque hay, y eso que no hay transporte, que hay dificultad con transporte, es una realidad. Estuvo quien pudo estar o que vivía cerca. El que pudo. Y fue una multitudinaria manifestación de pueblo en contra de políticas criminales implementadas por el régimen imperialista de los Estados Unidos. Porque precisamente por eso se han suspendido las actividades, los grandes desfiles del 1 de mayo, porque en los anteriores desfiles del 1 de mayo pues había un sistema de transporte, la gente iba desde los municipios más alejados hasta las cercanías de la Plaza de la Revolución, y en estos últimos años se ha tenido que cambiar de esquema precisamente porque eso no se puede garantizar. Y ha sido este caso, ¿no? Es decir, cada uno que vaya, si puede, pero no se va a poder organizar una gran estructura de transporte, pues porque sencillamente no hay combustible o no hay guaguas, ¿no? Ese es el problema, que además eso es una consecuencia precisamente de lo que estaba denunciando esa gente, la política de guerra económica que impide tener divisas al país para lo que acabamos de mencionar. Termina. Iba a leer un pequeño texto de El Necio, este gran influencer. Excelente, El Necio excelente. Sí. No, quería antes del Necio, sí. Que esta multitudinaria marcha patriótica
encabezada por el general de ejército Raúl Castro Ruz y por el presidente Miguel Díaz-Canel y la dirección del partido y el gobierno cubano. Es decir que el ejemplo de la dirección revolucionaria estuvo presente también ahí. Estuvo presente junto con el pueblo, unido al pueblo, porque esa es otra. Que cúpula. Que viven bien. Sí, la cúpula, que vive bien, todas esas estupideces, porque es que hay que ser un infame y un estúpido para todas esas, seguir en las narrativas que se diseñan en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahí estaba Raúl, ahí estaba el compañero presidente Miguel Díaz-Canel, ahí estaba la dirección del partido, el gobierno, a nivel nacional, a nivel municipal, y estaba el pueblo, unido al pueblo. Eso es un detalle que no es menor para que a ver si alguien despierta del sueño en que lo tienen situado las narrativas mentirosas y las malas políticas informativas que pretenden negar una realidad, pretenden intoxicar con mentiras y negar una realidad que es un pueblo patriótico que quiere a su país y no quiere ninguna intervención, no quiere perder su dignidad, no quiere perder su soberanía y lucha contra eso día a día. El Necio publicaba una pequeña reflexión que yo creo que es exactamente lo que pensaba el 100% de las personas que estuvo en aquella marcha. Y es lo siguiente, dice: soy cubano, vivo en Cuba, tengo apagones diarios y carencias de todo tipo. Eso es real. Pero sé también cuál es la causa fundamental: la represión económica de Estados Unidos para que mi pueblo se canse y entregue su independencia. ¿Piensas que no es así? Bueno, mira, del año 2014, 2015, al 2019, sobre todo 2015, 16, época Obama, tuvimos una época de estabilidad. No había apagones, no había inflación, era asequible la comida, bienes y servicios, se desarrollaba el sector privado y estatal. Y ni siquiera nos quitaron el bloqueo, solo algunas sanciones, y nos retiraron de la famosa lista de países terroristas. Solo con esa rendija todo fue diferente. Esa lista nos impide comerciar, nadie quiere comerciar con un país en esa lista, ni aceptar transacciones o pagos comunes. Hoy el país no está bien, esa es la verdad, pero no vamos a renunciar a nuestra lucha porque eso es lo que quieren, derribar a Cuba para ir sobre otros pueblos. Pero en serio, imagínense lo que fuera mi país sin ese bloqueo, sin esa persecución. Un ejemplo a nivel de vida y a nivel social que quieren evitar a toda costa. Aún así, hay quien nos mira y se siente orgulloso, porque en medio de todo esto que tanto nos duele, hemos sabido desarrollar indicadores de salud, de educación, seguridad social, etcétera, investigaciones. Pero queremos hacer más, queremos que nos dejen vivir, ser felices, para que ningún otro cubano tenga que emigrar. Cada año en la ONU, el mundo entero nos apoya. Gracias por leer, les mando un abrazo por el fin de año. ¿Qué te parece, Lázaro? No, maravilloso. Yo creo que esto era lo que firmaría cualquier persona que fue a esa marcha. Sí, cualquier persona digna, cualquier patriota lo firmaría, pero sin dudarlo. No cabe duda que la guerra económica expresada en el bloqueo económico, financiero y comercial va a continuar, pero hay que luchar contra ello. Hay que luchar contra la desinformación, la manipulación, en definitiva hay que luchar contra la mentira que pretende eternizarse y sustentar esa política criminal e ilegal de los Estados Unidos. O sea, a través de la mentira, mira que han dicho, han pretendido justificar una política de guerra desde los primeros meses del triunfo de la revolución, con distintas narrativas, todas espurias, todas mentirosas, manipuladas, para justificar lo injustificable. No hay justificación, no hay una ética que sustente algo así. Un crimen, no son bombas, pero hacen un daño tremendo en el pueblo cubano. Aquellos que hablan tanto de derechos humanos
y se preocupan tanto por derechos humanos. No los vemos preocuparse por la violación flagrante de los derechos humanos de todo un pueblo cuando se está sostenidamente aplicando una política de este calibre. Bueno, dicen algunas personas, algunos dicen que eso es una exageración. Bueno, yo creo que es comparable en la distancia de los acontecimientos y de la gravedad del sufrimiento humano. Pero dicen algunos que Cuba es una especie de Gaza a cámara lenta, ¿no? Donde las bombas silenciosas económicas también provocan muchas víctimas y las han provocado a lo largo de muchísimos años. El necio nos dice: si Jesús hubiese nacido en Belén en este siglo, no hubiese muerto en la cruz, ya lo hubiesen asesinado por una bomba de Israel. Y entonces él y otras personas desde Cuba recuerdan cómo personas de la contrarrevolución, de los Patria y Vida, apoyan de una manera militante a Israel, ¿no? O sea, es decir, se ponen del lado de los genocidas, y yo creo que ahí el paralelismo es perfecto, ¿no? Están a favor de la intervención en Cuba, de más bloqueo, de más sanciones, lo mismo que están a favor de la política de Israel. De autodefensa, dicen, y han asesinado a 45.000 personas, de los cuales más de la mitad son niños. Bueno, una cosa increíble. Dice: ¿recuerdan los Orishas, el grupo cubano de rap? Este señor Yotuel Romero, uno de sus exintegrantes y responsable de la separación del grupo, dice: no solo quiere que caiga La Habana, sino que entre todo el aparato sionista genocida. Es tan anticubano que hasta cambia la estrella solitario de nuestra bandera, porque Yotuel decía: fuerza Israel, la Cuba de Patria y Vida a tu lado, y pone una bandera de manera realmente mediocre y lamentable, una bandera cubana con la estrella de David. Bueno, Tere de Felipe dice: este Yotuel está en contra de la revolución porque dice que viola los derechos humanos pero apoya a Israel. Me llena de rabia que este anticubano utilice nuestro símbolo patrio, la bandera, al alterar la estrella solitaria de nuestra bandera. Y Gerardo Hernández dice: no hay que explicar quiénes son, cómo piensan, ni en qué convertirían a Cuba. Ellos mismos se encargan. Viva Cuba libre y soberana. Lázaro. Bueno, ahí está, es un ejemplo, ¿no?, de lo que hay en la mente, si es que tienen mente, que lo dudamos, de toda esta gente, ¿no?, que sirve a los intereses de una potencia criminal como los Estados Unidos. No cabe duda de eso. Y entonces ahí están expresando lo que son y lo que quieren para el país. Por eso es que no van o sea, tienen que fracasar. Tienen delante un pueblo patriota, tienen delante un pueblo revolucionario, un pueblo digno que lucha por mantener, no solo lucha contra una guerra económica, sino lucha día a día por avanzar en medio de las mayores dificultades que se le puedan imponer a un pueblo. Son héroes del trabajo, héroes de la dignidad, héroes del patriotismo, porque si existe revolución, es gracias a un pueblo patriota, no a los miserables, no a los mercenarios. Hay un pueblo patriota, querrán desconocerlo, pero está ahí y está presente. Por eso no ha podido el imperialismo, ya no tiene recursos, ya no tiene justificación. Está violando sistemáticamente, permanentemente las leyes internacionales, el derecho internacional. Está violando flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo. Entonces, los que están en la otra acera, en la otra línea, ellos mismos se están retratando, por eso no lo quieren. Yotuel es un apestado en Cuba. No lo quiere nadie en Cuba, ni su propia familia lo quiere. Y como él, los Otaola, los Milanés, los Ultra, etcétera, etcétera, toda esa gente que están cobijados en el regazo del imperialismo de los Estados Unidos, amamantados por Estados Unidos, reciben dinero de Estados Unidos para todas las, primero mostrando también no solo ya la condición de antipatriota o apátrida, también el servilismo a una potencia criminal. O sea, usted es parte del crimen contra el pueblo que lo vio nacer. Si sigue nuestro programa, en los programas anteriores estaba aquí Tadeo Tapanes, que hace unos meses
pues ofrecíamos en Cuba Información un pequeño especial de sus reflexiones sobre el bloqueo, ¿no? Bueno, pues un fragmento de su intervención era publicada en redes sociales también por esta persona, por este influencer llamado El Necio. Y en ese pequeño fragmento, Tadeo decía: Cuba no es el comunismo, Cuba es un país bloqueado por Estados Unidos. Bueno, era un fragmento muy pequeño, él quería decir que el comunismo, primero, no ha existido en ningún país del mundo, y que Cuba lo que trata es de construir el socialismo en las peores condiciones, lo que trata es de sobrevivir en un bloqueo económico. Pero si no funciona, ¿por qué se empeñan tanto en bloquearlo? Él decía eso. Bueno, las contestaciones desde la derecha y desde la ultraderecha y desde Miami, la mayoría, si uno se fija, son bots, son robots, es decir, son maquinarias, una persona, un pequeño colectivo pagado con un montón de teléfonos móviles, posiblemente 20, 30, 40, 50, 100, con diferentes cuentas, que si uno lo ve, casi todas son cuentas que tienen 20 seguidores o 5 seguidores, y con una foto que no es de una persona, sino que es un dibujo, etcétera, etcétera. Es decir, para dar la sensación de que es una multitud, pero realmente es una sola fuente. Bueno, pues la inmensa mayoría de estas respuestas, luego también hay militantes de la ultraderecha con cara y con rostro, ¿no? Dicen una serie de cosas como que básicamente el bloqueo no existe, que déjate de bloqueo, que es embargo, que Cuba puede comerciar con el mundo y que Estados Unidos solo es un país. Bueno, sobre todo eso le daremos la oportunidad a Tadeo en siguientes programas, ya veremos cuándo, para que responda un poco a cada una de estas estupideces. Pero yo me voy a quedar con básicamente un par de cositas para que Lázaro las analice, ¿no? Y una de ellas es esta. Es la que tiene que ver con qué es lo que hizo la revolución con las propiedades que nacionalizó, a quién perjudicó y a quién benefició, ¿no? Ahora que estamos en Navidad y que desde por ejemplo, un cristianismo progresista se defiende una iglesia de los de abajo, de los pobres, de la defensa de los humildes, etcétera. ¿Qué es lo que defienden todos estos odiadores? Les leo algunas intervenciones, que todas van en el mismo camino. Un tal John dice: el bloqueo es por todas las empresas que el comunismo le robó a los gringos. Él está justificando el genocidio que significa el bloqueo. Este no lo niega, este lo justifica, porque dice que le quitaron unas empresas a unos tíos ricos de Estados Unidos. María Camila Mesa, esta no es un bot, esta es una persona real, vive en Colombia y nos dice: lo que Cuba tiene es un embargo que surgió del robo que hizo Castro de las propiedades, empresas, negocios, y eso no fue para el Estado, fue para su riqueza personal. Oigan eso. Averigüe. Luego hizo lo mismo con todos los cubanos, los dejó sin nada. Bueno, pues esto a mí me gustaría contrastarlo con lo que ocurría hace 65 años. 65 años, en aquella Nochebuena, Fidel Castro, que expropió, que robó, según esta señora, que robó a unos empresarios de Estados Unidos. ¿Con quién celebraba la Nochebuena? Eso fue un símbolo, ¿no? Un símbolo, una imagen de lo que representaba aquel gobierno revolucionario. Bueno, cenó con familias de carboneros, que eran familias que vivían en la miseria. Excluido entre los más excluidos. Y todas las políticas del país, incluidas las nacionalizaciones de empresas, fueron dirigidas precisamente a beneficiar a todos esos sectores. A los sectores que por ejemplo, que no podían pagar el alquiler en La Habana, en las ciudades, las personas que eran analfabetas, las personas que no tenían ni luz eléctrica, que no accedían a la escolarización de sus niños y niñas. Es decir, fue una revolución por los humildes y para los humildes y para la gente que vivía en la pobreza más extrema, los primeros. Sin embargo, hoy, cuando estas personas
tratan de justificar el bloqueo económico, lo que están poniéndose es en el lugar de los privilegiados del momento, los que acumulaban centenares de viviendas, tierras, y muchos de ellos además ni siquiera eran cubanos, eran norteamericanos, estadounidenses. Qué curioso, ¿no? Sí, curioso que hayan gente nacida en Cuba que se posicionen a favor del imperialismo de los Estados Unidos. Gente que parece ser que no pasaron, o si pasaron, si fueron a un colegio, fueron de pasada, siguieron de largo, no entraron a la escuela. Porque, hay que decir, en primer lugar, que las nacionalizaciones que siempre van ahí los ignorantes, las personas que no tienen capacidad de pensar, pero sobre todo basándonos en la realidad. Las nacionalizaciones fueron llevadas a cabo con apego a la Carta de las Naciones Unidas, apegado al derecho internacional y sobre todo apegado a las leyes cubanas, a la Constitución cubana. Sí, la Constitución del 40, que siempre también la saca. O sea, apegado a la Constitución cubana, repetimos, apegado al derecho internacional y a la Carta también de las Naciones Unidas, se llevaron a cabo las nacionalizaciones. ¿Por qué? Porque explotaban de forma cruel al pueblo, empobrecían al país y beneficiaban a un país rico como Estados Unidos. Un ejemplo, en 10 años, desde 1948 a 1958, un ejemplo, la balanza comercial entre Cuba y Estados Unidos en 10 años, desde 1948 a 1958, estaba a favor de Estados Unidos en $1.000 millones, $1.000 millones de la época. Eso es un ejemplo. El 75%, ¿no? El 75-80% de las mejores tierras de Cuba estaba en manos de compañías estadounidenses. Hay que recordar la época larga de el tiempo muerto, el famoso tiempo muerto, donde los trabajadores de la industria azucarera trabajaban 3 meses y el resto del año, pues nada. Hay que pensar también el índice de mortalidad infantil, que era de 60 por cada 1.000 nacidos vivos. Hay que pensar también en los 10.000 maestros sin escuela. Hay que pensar también que la mayoría de los hospitales privados estaban en La Habana, la mayoría. En las zonas rurales, si acá un hospital y sin cama, o sea, una calamidad. Hay que ver también, se habla de los apagones, bueno, en las zonas rurales y en el campo no había luz. O sea, no había luz en esa Cuba que ahora pretenden súper desarrollada, edulcorar. Sí, súper desarrollada. Bueno, hablando de desarrollo, hay que decir que en realidad Cuba, antes del 1 de enero de 1959, era uno de los países más pobres de América Latina y uno de los más pobres a nivel mundial. Esa es una realidad. Entonces, sacan cifras macroeconómicas de la Cuba, lo ponen como la Cuba de un país rico, un país desarrollado. No es así. No es así. Esa es una de las grandes manipulaciones y justifican todo esta política criminal de bloqueo porque Cuba nacionalizó propiedades de Estados Unidos. Pero es que hay que ser un mal cubano, hay que ser un apátrida para defender, o sea, posicionarse al lado de la burguesía, del criminal. Hay que ver lo que era la iglesia esa y el clero, a favor de quién estaba, a quién defendía, a quién protegía. Entonces, eso es lo que da esa narrativa engañosa, mentirosa, es la que todavía sostienen gente sin cerebro, yo diría, las mentes colonizadas, que hemos hablado en otras ocasiones, mentes colonizadas de personas que ya no tienen capacidad para pensar,
ya no tienen alma, no tienen un sentimiento patriótico, porque el que es digno y el que, independientemente de que pueda pensar diferente, independientemente de que tenga un pensamiento que no vaya con la revolución, pero si es digno, si es honesto, podrá decir que efectivamente aquella Cuba era un desastre, un país en una situación neocolonial total, que llevó, por ejemplo, yo recuerdo a Harry Belafonte, destacadísimo actor y cantante, músico estadounidense, fallecido no hace, creo que este año mismo. Decía que fue a Cuba varias veces y él no vio democracia. Sí, habían varios partidos, pero no había democracia. Lo que yo vi, dijo en su momento Harry Belafonte, fue mucha miseria y racismo y miseria y opresión. Eso dijo Harry Belafonte. Y no le faltó razón, era una realidad. Y hay que decir además que hubo una oferta de indemnización. Ahí va, José, ahí va. Pero la rechazaron, bueno, o mejor dicho, el gobierno de Estados Unidos obligó a esas grandes empresas de Estados Unidos a no aceptarla, porque posiblemente algunas lo habrían aceptado. Sí, pero ¿por qué no aceptaron? Hay una cuestión. Cuba ha planteado en varias ocasiones sentarse con Estados Unidos para ya resolver este problema. ¿Por qué sí fue posible indemnizar, por ejemplo, a empresas española, de Francia, incluso de Canadá? ¿Y por qué Estados Unidos no? Porque en primer lugar, Cuba lo exige cualquier gobierno independiente, soberano, es no injerencia en los asuntos internos, soberanía y un trato de igual a igual. Un trato de igual a igual. Estados Unidos no, pero no solo eso, Estados Unidos no se ha sentado a negociar estas cuestiones porque tiene la esperanza de apoderarse de Cuba. Desde el primer momento. Él no se ha sentado porque cree que puede volver a retomar su dominio político, económico, en esta Cuba revolucionaria. Eso va a ser imposible. Pero una vez que ellos piensan, es el pensamiento imperialista de apoderarse de Cuba, tienen ya diseñado el restablecer su dominio hegemónico en la región. Otro de los mantras también en las respuestas a Tadeo, de estos extremistas, de odiadores y de ultraderecha, es el asunto de la emigración. Dice, por eso todos escapan para buscar mejores oportunidades, escapan de Cuba y de Venezuela. Es increíble porque Tadeo dice, Cuba no es el comunismo, como diciendo, ni hemos alcanzado el comunismo, y estamos tratando de construir el socialismo que podemos, ¿no? Pero es un socialismo que no es el que queremos, porque no tenemos la posibilidad de hacerlo en medio de una guerra económica. Pero bueno, aunque eso lo dice así, no, estos insisten. Entonces, si el comunismo es el paraíso, pero que te hemos dicho que no es el comunismo, que te hemos dicho que ni siquiera es el socialismo que queremos. No importa, ellos R que R. Bueno, ¿tú has visto, dice otro, a alguien huyendo del capitalismo? No, ¿verdad? Pues del comunismo huye todo el que puede. Y le responde el necio, dice, seguramente, dice, los migrantes cubanos demuestran el fracaso del socialismo, sí. Los otros 184 millones de migrantes son turistas que reflejan el éxito del capitalismo. Sí. Hay que decirle al bobo ese, ¿quién es? Pone el nombre ahí, no pone el nombre. Es un bot, de Twittero. Sí, que oye, es increíble. Mira, esa es una de las cosas que te dicen, ¿no? No, que huyen de... Ven acá, hay que ver cuántos países en este mundo tienen un sistema político, económico y social capitalista o neoliberal. ¿Cuántos? La mayoría, la inmensa mayoría. Y si nos situamos en América Latina y el Caribe, ¿qué gobierno o qué países tienen un sistema político, económico y social que se acerque o que se proyecte al socialismo? Ya no digo comunismo, al socialismo. ¿Cuántos?
y todas esas caravanas diarias de migrantes buscando llegar a la frontera con Estados Unidos, jugándose la vida, que lo vemos están imágenes ahí, familias enteras, madres, padres con sus hijos a cuesta para llegar a esa frontera con Estados Unidos. ¿De qué país? ¿Qué sistema tienen? ¿De dónde vienen? Vienen del capitalismo, y no solo en el área, sino en muchas partes del mundo, ven, lógicamente, el país más rico, el país más poderoso, pues es el país donde dicen ellos, tener más oportunidades. O sea, esa es una cuenta sencilla, una aritmética sencilla. O sea, el país más rico tiene que brindarme una posibilidad en comparación de donde viene a yo tener un nivel de vida que me permita atender a mi familia, permita tal y más cual. Pero eso no lo dice, no hay mente para reflexionar. Dice, huyen del comunismo, ¿no? En primer lugar, el comunismo no se llegó a asentar en ningún país, ni siquiera en la extinta Unión Soviética. Pero dicen el comunismo porque es la narrativa imperial. Los jerarcas de los medios de manipulación y desinformación masiva, adscritos al Departamento de Estado, a la CIA, al imperio en definitiva, pues esa narrativa, el comunismo, es lo que pasó. ¿Por qué le dieron un golpe de Estado en 1954 al coronel Jacobo Arbenz? Porque un gobierno de corte y él de socialdemócrata, pudiéramos decir. O sea, no revolucionario, no socialdemócrata. Pero hizo una reforma agraria. Una reforma agraria para favorecer al campesino, a los indígenas, a los sectores excluidos de siempre, desfavorecidos de siempre del sistema capitalista. Pues lo que está era un golpe de Estado la hacía. Un golpe de Estado. Entonces, ¿y por qué? ¿Cuál es la justificación del imperio por un golpe de Estado a ese gobierno legítimo, democráticamente electo? No hay, para que después digan que si las elecciones, porque esa es otra, que si los partidos, democráticamente electos de acuerdo a los cánones que impone el imperialismo de los Estados Unidos. Pues bueno, le dieron un golpe de Estado porque entendió la administración de Eisenhower entonces de que iba camino al comunismo y que no quería que el comunismo, entre comillas, se expandiera en la región. Y después viene el triunfo de la Revolución Cubana. Ya la historia pues se va escribiendo día a día. Bueno, pues nos vamos acercando ya a la investidura de Donald Trump. Se acercan tiempos todavía más tormentosos para Cuba. Eso es evidente. Jimmy Sánchez dice, sigue la fauna anticubana tomando posiciones de poder en la próxima dictadura de Trump. A este lo votaron del Banco Interamericano de Desarrollo por corrupto. Este es Maurice Claver Carón. Trump nombra a este individuo encargado para Latinoamérica. Trump o Marco Rubio, que es el jefe superior de este individuo. Pues el encargado de Latinoamérica o para Latinoamérica del gobierno de Trump y de Marco Rubio, este individuo es un halcón, otro halcón como Marco Rubio, anticubano profundo, antigobierno antichavista profundo también, es el que estuvo detrás de toda la operación. Él, junto con Marco Rubio y otra serie de halcones de ultraderecha, operación de sanciones contra Cuba, de sanciones contra Venezuela, el apoyo a Juan Guaidó, todo ese show criminal contra el pueblo venezolano, etcétera, etcétera. Y esto se une, pues ya con los movimientos teatrales del gobierno de Donald Trump para ya estar en los medios de comunicación, en las redes sociales, montando barullo, ¿no? La zanahoria anda desaforada. Trump insinúa, y esto lo dice la CNN, la expansión de Estados Unidos en Panamá, Groenlandia y Canadá, porque recordemos que ha dicho que Estados Unidos se tiene que reapoderar del control del canal de Panamá, porque cobran muy caro, y que necesita de las tierras de Groenlandia. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, es el carácter imperialista de una nación que
quiere mantener ese dominio, pretende mantener ese dominio hegemónico a nivel global. No hay respeto a la soberanía de otros países, no hay respeto a la independencia de otros países, no hay respeto a los pueblos de otros países, y después hablan, los medios a su servicio hablan de derechos humanos, hablan de democracia. No, llega un tipo multimillonario a la presidencia de un país y dice, bueno, a esto hay que cambiarlo, vamos a por Canadá, que tiene que ser nuestra, y vamos a por Panamá y quitarle el canal porque tiene que ser nuestro, y vamos, o sea, es el matón del pueblo. El petróleo de Venezuela que tiene que ser nuestro. El de Siria ya es nuestro. Exacto, es el matón del pueblo global, es el matón. Y debiera ya existir un tribunal verdaderamente penal internacional independiente que juzgue debidamente y sancione como merece políticas como esta y personajes que impulsan políticas como esta. Porque eso es un disparate, es una locura, es un país soberano ahora tiene que, dice uno que le va a quitar el canal, fíjate tú. Una vía importante, todos los que saben, es una vía realmente importante, pero es de Panamá. Para eso se firmaron los acuerdos Torrijos-Carter para devolver ese canal a su legítimo dueño, que es el pueblo panameño, el gobierno panameño. Pues bueno, ahora viene Donald Trump y dice que no, que hay que retomar otra vez que eso es de ellos. O sea, la política de las cañoneras. Si no haces lo que yo te digo, ya invadieron, hubo una invasión a Panamá, una de las tantas invasiones. Muchos muertos. Muchos muertos y la prensa, silencio. Silencio hasta también el gobierno actual de Panamá, que ahora se echan las manos a la cabeza por las declaraciones de Donald Trump. ¿Y qué es lo que ha hecho él, por ejemplo, con las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela? Pues ponerse al lado del imperio. ¿Ahora qué quieres? Hay gobiernos de la región que, lógicamente, están apoyando a Panamá. Lo mismo que apoyaron y apoyan en cualquier circunstancia la reivindicación argentina de las Islas Malvinas. Sea el gobierno de izquierda o de derecha el de Argentina, apoyarán la reivindicación y la soberanía. Bueno, Lázaro, has estado por Cuba, has estado en un interesante evento. Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia. Bueno, la verdad que para mí ha sido un alto honor participar en un evento importantísimo, muy importante, que se celebró en Cuba, en La Habana, entre el día 9 de diciembre de este mes, entre el 9 y 13 de diciembre. Un evento que participaron 28 países, representantes de 28 países, y se trata de el decenio de los afrodescendientes. O sea, una conferencia internacional auspiciada por las Naciones Unidas con este título, digamos, el decenio de los afrodescendientes. Es una importantísima conferencia donde se evaluó los avances, también los retrocesos de las políticas encaminadas en la región y a nivel global, encaminadas a corregir una anomalía histórica que tiene que ver con el empoderamiento de las personas llamadas afrodescendientes, tanto en la región como a nivel global. Es decir, que hubieron varias comisiones, como 7 o 9 comisiones, donde se abordaron los temas relacionados con la participación, el empoderamiento, la justicia social, en definitiva, de las personas afrodescendientes en las ciudades o los países donde residen. En muchos casos marginadas de la sociedad, en muchos casos oprimidas, sin verdaderas oportunidades en igualdad de condiciones con el resto de la población de los países.
Entonces, a pesar de los avances que se han dado, tímidos avances, se ha reconocido que es necesario un segundo decenio afrodescendiente, es decir, un segundo decenio donde se impulsen nuevas políticas, políticas más eficientes para corregir una violación, también está incluida una violación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, hombres y mujeres, por supuesto. Y hay que decir, José, que estuvo en un evento, pero muy bien organizado, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las dificultades existentes, pero maravilloso, un evento maravilloso, bien organizado, con una participación amplia. Por cierto, la mayor, digamos, la delegación más numerosa de los Estados Unidos. Con Danny Glover ahí a la cabeza, ¿no? Sí, con Danny Glover, ese destacado actor estadounidense, muy querido en Cuba, un fenómeno, amigo del pueblo cubano, y especialmente amigo de Gerardo y de los 5 héroes cubanos. Ahí estuvo y bueno, estuvimos con él. Y también con otras personalidades que dieron, digamos, valor al evento en sí mismo, dieron un nivel altísimo, un nivel que se expuso ahí, pero con un nivel de alto de análisis sociológico, político, en favor de trazar vías para corregir, eliminar de una vez este problema existente en la región y en no pocos lugares del mundo de la exclusión social de las personas afrodescendientes. Es un término que a mí no me gusta, pero bueno, eso de las Naciones Unidas hay que respetarlo. Yo creo que para el caso de Cuba no es válido, no estoy en sintonía, pero sí reconozco... Personas negras, ¿no? Sí. ¿Te gusta más? Sí, personas negras, así. Reconozco el interés y la posición de las Naciones Unidas apoyando esta necesidad de corregir los problemas, o sea, los problemas que también los gobiernos de los países donde tienen población afrodescendiente, pues no hacen. O sea, que esto es una cuestión de política de gobierno, apoyado en las leyes, apoyado en el derecho internacional, humanitario, etc. En Cuba cerró este primer ciclo, que termina ahora el 31 de diciembre, y habrá otro porque todavía no se han logrado los objetivos que persigue esta necesidad. Es una necesidad por derecho humano, de empoderar a las personas afrodescendientes y que estén en igualdad de condiciones de desarrollo, etcétera, que el resto de las poblaciones. Entonces, de verdad que yo creo que es muy oportuno, y precisamente se escogió Cuba porque Cuba es una abanderada de los avances de la población llamada afrodescendiente cubana en favor de la justicia social, en favor del empoderamiento en todos los sectores de la sociedad. De eso se trata. Y eliminar de una vez sobre todo estas narrativas que tienen claramente racistas. Todavía existen expresiones, manifestaciones, cuentos, chistecitos claramente racistas, que ya están en algunos casos naturalizados en la sociedad, incluso en Cuba también. Por eso la lucha es diaria contra un flagelo que viene heredado, se heredó de una situación neocolonial por parte de Estados Unidos. O sea, en el caso de Cuba está ese componente que, bueno, ahí está la historia, no es que lo digamos nosotros ahora aquí en breve, pero el racismo se hizo más presente y más cruel en la Cuba prerevolucionaria, partiendo de la oportunista intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba. Hay un tuit que me ha gustado de Tere Felipe
con el que vamos a cerrar el programa, que dice: Cuba bloqueada ha logrado crear vacunas contra la COVID, ser uno de los países con menor mortalidad de niños al nacer, su población tiene una esperanza de vida de más de 80 años, primer país que logró cortar la transmisión del SIDA de madre a hijo. Imagínense si no estuviéramos bloqueados. Bueno, ahí está, pero eso no lo destacan, que debiera ser una noticia que se destaque en los medios de prensa, en los monopolios, los oligopolios mediáticos, si son honestos, si son realmente verdaderos, éticos, pues debieran reflejar este tipo de noticias. En medio de una guerra, tener esos indicadores, eso dice a las claras cuáles son las políticas de un gobierno revolucionario, a quién va dirigida las políticas de la revolución, a los pueblos, al pueblo que es el sostén a su vez el sostén de la revolución y de la independencia, y mantiene la independencia y soberanía del país. Esto no hubiese sido posible con otro sistema. Lo que habla del comunismo, bueno, esto es importante, y el que no vea la importancia de esto, entonces está desconectado del sentimiento humanista. Es importante y es un logro en medio de una guerra. O sea, efectivamente, si no existiera esa guerra, ¿cuántos logros más no obtendría el pueblo cubano? ¿Qué otra Cuba sería? Eso es lo que hay que ver, pero lo que no se puede es negar que existe una guerra y justificar con justificaciones realmente indecentes que existe una guerra. Eso no se puede negar. Una guerra contra un pueblo pequeño. Pero ese pueblo en medio de una guerra es capaz de obtener logros como eso. Bueno, pues aquí nos despedimos. Último programa del año, aquí desde Cuba Información. Muchísima alegría, felicidad. Le deseamos al pueblo cubano resistiendo esta guerra en todos los órdenes, que es económica, que es psicológica, que es política y es de todo tipo. Y bueno, aquí estaremos en este año 2025 en el que entramos con mucha solidaridad y apoyando todas las iniciativas de este movimiento amplísimo de solidaridad con el pueblo cubano y con la Revolución Cubana. ¡Feliz año! Muchas felicidades, con excelente salud para todas las amigas y amigos que nos ven y que tienen ese sentimiento importantísimo y acción también importantísimo de apoyo al pueblo cubano. Tengan un bonito, hermoso, bello, feliz fin de año y un nuevo año, 2025, lleno de fuerza, de energías positivas, de optimismo, porque con la solidaridad de ustedes, con la permanente acción del pueblo cubano y en defensa de su soberanía, venceremos. Felicidades, compañeras y compañeros. Felicidades.